Imagina vivir en un mundo donde una de cada 1000 personas nace con poderes, pero eres traicionado y asesinado por la persona que más confiabas por tener poderes sobrehumanos, pero resucitas y ahora buscas venganza contra todas las personas normales. Y por eso hoy te traigo el anime The Unlimited Hyobo Yosuke, resumido en unos minutos. Antes de empezar, este video está patrocinado por World of Warship. En resumen, son barcos tirándose bombas y pasándosela bien. Y si me preguntas por qué te lo recomiendo, es porque es completamente gratis, con más de 44 millones de jugadores registrados. Son más de 400 barcos altamente detallados y realistas, aparte de que tiene efectos climáticos, personalización de los navíos de guerra, mejoras para los barcos y eventos como misiones nuevas frecuentemente. Están los destructores, acorazados, cruceros y portaaviones, así que si buscas un juego totalmente gratis y muy realista, te lo recomiendo muchísimo. Solo tienes que ir al link que estará en la descripción de este video para poder descargarlo. Y una cosa más, si usas el código FIRE, en tus registros podrás ganar 200 doblones, 1 millón de créditos, 7 días de cuenta premium, 20 camuflajes y el navío USS Texas. Recuerda, el link va a estar en la descripción de este video. El anime comienza viendo a un chico de pelo blanco llamado Kyosuke Hyobo, que sería nuestro prota. Él está arriba de un edificio y de repente cae y comienza a atacar a los militares. Ellos tratan de dispararle, pero esto es inútil ya que sus armas se comienzan a doblar. Vemos que el prota se mueve muy rápido. Los tanques lo atacan pero no le hacen nada. Él con su mano hace teletransportar un tanque al cielo y lo hace caer haciéndolo explotar. Luego vienen helicópteros y el prota con unos chasquidos los hace estrellarse. Después pasamos a una escena donde estamos en la cárcel. Vemos que unos reclusos están a punto de pelear. Uno de ellos se llama Andy. Uno de los militares los ve y va a ir a detenerlos, pero el director de la cárcel lo detiene diciéndole que los deje pelear. Andy y el otro recluso están peleando. Recibe unos golpes pero con un puñetazo en la cabeza lo noquea, así ganando la pelea. Sus compañeros están sorprendidos ya que esta es la pelea número 7 que gana. De repente llega un helicóptero y sale nuestro prota. Vemos que está siendo escoltado por militares. El director llamado Khan se presenta y le da la bienvenida a la cárcel. Él nos cuenta que el prota es miembro de una organización criminal llamada Pandora. El prota no lo niega y dice que las personas sin poderes no son bienvenidas en su organización. Uno de los militares se molesta y le da un golpe, diciendo que aquí no podrá usar sus poderes psíquicos. En ese momento el prota les dice si están seguros. Los militares se ponen alertas y apuntan sus armas. Andy trata de calmar a los militares, pero esto es inútil. Luego el prota usa sus poderes y hace que el helicóptero se eleve hasta el cielo. Rápidamente los militares activan unas ondas y esto hace que el prota no pueda usar sus poderes. Después los llevan a sus celdas. Ahí el prota le pregunta a Andy por qué trató de ayudarlo. Él le dice que odia a los espers, pero no le gusta ver cómo lastiman a personas indefensas. Básicamente los espers son personas que tienen poderes. El prota se ríe y le pregunta si también es un esper. Andy le dice que sí, y le comenta que esta cárcel está hecha para que ningún esper pueda salir, aunque solo hay una oportunidad y es cuando te llevan al hospital. Al día siguiente el prota está en el comedor y le está dando su comida, pero ve que la persona le está echando un polvo extraño, pero no dice nada. Luego va a hablar con Andy un rato y le da su comida por haberlo ayudado ayer. Él lo come y luego se va a la pelea que tiene. Comienza la pelea, pero Andy se siente extraño. Recibe unos golpes y pierde el combate. Como se siente muy mal, llegan unos militares y lo llevan a la enfermería. Cuando se despierta ve que está con el prota en el hospital y los demás enfermeros están noqueados. Luego el prota sale diciendo que tiene que hacer algo y Andy lo sigue. Ahí se encuentra con un militar vigilando la zona, pero Andy lo vence fácilmente y le quita su arma. Después se encuentran en un laboratorio con una cápsula en medio. El prota al ver esto se molesta y coge el arma que tenía Andy y comienza a disparar a todo el lugar. Por el ruido que hizo llegan militares al lugar, pero el prota con sus poderes los tira. Después de la cápsula sale una niña llamada Yugiri. Él le dice que no se preocupe ya que pronto la sacará. En ese momento aparece el director junto a un monstruo gigante. Él les comenta que usó como experimento a unos espers para combinar sus poderes y crear esta criatura, y comienzan a pelear. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Que
estaban haciendo experimentos con Yugiri se enoja y libera todo su poder haciendo explotar todo el lugar. Luego van afuera y aparece un barco donde están todos los compañeros del prota que lo estaban esperando. Él les dice a todos los reclusos que ahora son libres y Andy lo invita a unirse a su organización, a lo que él acepta. Cuando están viajando, Andy se esconde y le habla a sus superiores diciendo que ha logrado infiltrarse en la organización Pandora. Al día siguiente el prota presenta a Andy ante todo el grupo y ahí le pide a una ardilla llamada Momotaro que le tire sus poderes a Andy. Él trata de tirárselos pero no pasa nada. Esto hace sorprender a una chica llamada Momiji. Después el hombre llamado Magi dice que Andy tiene la habilidad de invalidar poderes psíquicos. El prota le dice a Yugiri si puede leer la mente de Andy. Ella lo intenta pero no puede. Por hacer esto le comienza a doler la cabeza. El prota explica que si tratan de usar sus poderes contra él tendrán este efecto. Al día siguiente Magi le da un traje a Andy. Cuando están caminando se encuentran con unos niños. Andy le dice que ha visto muchos niños en la organización. Magi le responde que en la organización cuidan a niños que fueron abandonados por sus padres por ser espers. En la noche Andy se va a hablar a escondidas con sus superiores para informarles lo que ha pasado hoy. Ellos le dicen que no baje la guardia, ya que esta es la organización más temida y hace muchas actividades ilegales. El prota y Magi están hablando en el bar. Magi le comenta que no puede confiar en Andy, ya que los poderes no funcionan contra él y no pueden descubrir si esconde algo o no. El prota le dice que lo llevará a su próxima misión, así que ahí puede comprobarlo. Al día siguiente salen en un bote a su destino. Entran a un almacén que está repleto de cosas. Ahí el prota le dice a Momiji que contacta a sus socios. Cuando van de camino a encontrarse con sus socios, Magi saca unas alas y comienza a volar por los cielos. Esto sorprende a Andy y Momotaro le comenta que Magi tiene poderes sintéticos y es capaz de controlar el carbono del interior de su cuerpo a nivel de moléculas. Magi comienza a atacar a las personas que lo estaban siguiendo. En la tarde, Momiji usa su poder que es la teletransportación con Yu. El prota le dice a Andy que también los acompañe. Él sale a buscarlos pero no los encuentra. En ese momento escucha una voz en su cabeza indicándole el camino. Cuando va llegando al lugar se percata que no hay ningún sonido y ve que Yu está usando su poder y a Magi como Moji peleando con unas personas con trajes. Descubren que eran miembros de la familia Maldini y esos eran sus socios con los que iban a hacer tratos. En la noche el prota se va a hablar con sus socios y afuera vemos a Andy con un francotirador apuntando al jefe de la familia Maldini. Tenemos un flashback donde el prota le dice a su grupo que igual irá a hablar con el jefe de la familia, aunque los haya traicionado. Quiere comprobar por qué lo hizo y le dice a Andy que cuando le dé la señal dispare, pero Andy pregunta cómo va a saber cuándo le dio la señal. El prota le dice que no se preocupe ya que para eso estará Yu junto a él. Él tiene el poder de manipular ondas sonoras, así que también puede escuchar conversaciones a larga distancia, como también hacer llegar su voz a lugares lejanos. En el presente el prota y el jefe están hablando y ahí se nos revela que los dos tienen la misma edad, aunque no lo parezca. Nos cuentan que el prota nació en 1930 y durante la guerra mundial ingresó a la armada imperial y cuando llegó al rango de mayor se retiró del ejército. Magi le comenta que ha confirmado que la familia Maldini ha hecho negociaciones con el poder judicial. En ese momento da la orden para que Andy dispare, pero no logra hacerlo ya que no quiere matar a nadie. Los guardaespaldas del viejo apuntan al prota y disparan, pero en ese instante todos tienen la forma del prota y comienzan a dispararse entre ellos, matándose. Esto sorprende a Andy y el prota atrás de él le dice que ya sabía que no podía hacerlo, pero al menos hizo el intento y le regala un collar. Luego lo teletransporta al lugar donde está el viejo. Magi le corta la cabeza al viejo y ven que era un robot y que el verdadero está a 3000 metros enfrente de ellos. Magi les comenta que el viejo es un expert de alto nivel y pensaba ayudar a su guardaespaldas y eliminar al prota usando sus poderes desde ahí, pero como Andy estaba en el techo de una casa sus poderes fueron invalidados. El prota les comenta que ella murió una vez y usa esta ropa de estudiante en forma de luto por sus compañeros que fallecieron. El viejo lo ataca pero el prota con sus poderes lo detiene. Luego libera todo su poder y lanza rayos desde lejos hasta el viejo matándolo, pero destruyendo casi toda la ciudad. Al día siguiente Magi le dice a Yuri que cuando pueda usar sus poderes con Andy descubra cuál es su verdadera identidad, ya que todavía no confía en él. Magi le dice que lo hará si el prota le da la orden, pero si no, no. Luego vemos que han hecho una fiesta en el barco y todos se están divirtiendo. Al día siguiente en Europa nos presentan a Minamoto y a Sakaki, que son de la Organización Especial de Apoyo de Investigación Extrasensorial del Ministro del Interior de Japón. Fueron a una ceremonia que organiza la princesa. Ahí se encuentra con el prota y su grupo. Ellos lo confrontan de por qué están aquí. El prota dice que fue invitado por él mismo, pero como ya vio lo que quería ver se va. En ese momento se apagan las luces y se vuelven a prender, pero ven que en la pared dejaron el nombre de su organización. En la tarde por las noticias se anuncian que la princesa fue secuestrada por la organización Pandora. Vemos que la princesa llamada Sophie despierta y el grupo de Pandora le dice que no le harán daño y la persona que planeó secuestrarla fue Yugiri. Sophie le dice que pueden llegar a un acuerdo, pero el prota la ignora y se va. Luego Yugiri le trae té a Sophie. Ella le pide si pueden hablar un rato, a lo que ella acepta. Annie le comenta al prota si fue Yugiri quien verdaderamente sugirió el secuestro de la princesa. El prota le dice que sí y que fue ella quien predijo que la princesa iba a ser asesinada.
asesinada. En ese momento entra la princesa Yugiri. Sophie le dice que Yugiri le ha dicho que nunca ha podido jugar con alguien, así que quiere llevarla afuera para que conozca su país. El prota acepta y las deja ir afuera. Al rato Minamoto ve por la ventana que todas las personas tienen la apariencia de la princesa, y como en todo su reino quieren ser como ella, están disfrutando esta situación. Minamoto sabe que es obra del prota. Por otro lado, la princesa se encariñó con Yugiri, y ahora se están divirtiendo como comer helado y comprar ropa. Los demás miembros del grupo están buscando por toda la ciudad a la organización que quiere asesinar a la princesa. Nos cuentan que ellos son una organización anti-Esper, y como la princesa tiene buenos términos con los Esper, por eso quieren eliminarla. Sophie lleva a Yugiri y a Andy a un orfanato de niños. Él le pregunta de por qué no hay nadie. Sophie le dice que construyeron uno nuevo y más grande, así que todos los niños se mudaron. Ahí le comenta que Yugiri fue una niña que ingresó pero desapareció de inmediato del orfanato. Sophie abraza a Yugiri y le dice si quiere volver a vivir en este país, pero de repente llegan los guardias que reconocen a la princesa, pero uno de ellos quiere asesinarla. Saca su arma y dispara, pero Andy la protege. El guardia comenta que la princesa usa todo el dinero del reino para proteger a los Espers, y ese dinero puede usarlo para mejorar el reino, y vuelve a apuntar su arma contra ella. Esto molesta a Yugiri y libera todo su poder, pero ahora está fuera de control. En ese momento llega el prota y la tranquiliza. Luego neutraliza al guardia que quería matar a la princesa y es capturado. La princesa le da las gracias al prota por salvarla y por cuidar de Yugiri todo ese tiempo, y después escapan. En la noche Andy habla con sus superiores. Él dice que todavía no tiene mucha confianza con ellos, así que también no le dan acceso al área central del barco. El superior le recuerda que su objetivo es encontrar un dispositivo que ellos tienen en el barco. Vemos que un helicóptero encontró el barco de la organización y está volando alrededor. Andy está buscando en dónde pudieron esconder el dispositivo, pero en ese momento aparece Yugiri Yu. Él le dice que no tiene permitido entrar a esa habitación. En ese momento el barco es atacado y los demás miembros de la organización son derribados uno por uno. Vemos que están siendo atacados por 3 personas que se mueven muy rápido. Reciben una llamada del ministro de Interior de Japón y le dicen que tienen una orden de arresto contra ellos, así que les piden que se entreguen. Luego el prota ve a una chica volando y va a hablar con ella, pero ella no le hace caso y comienzan a pelear. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Y Yu son capturados y se dan cuenta que enviaron al escuadrón especial de Esper de Japón, llamadas Aoi, Shinon y Kaoru. Ellas luego se infiltran en la base del barco, derrotando a Magi y a Momiji con facilidad. Después hackean el barco para que cambie de dirección y se van. Luego el prota y sus compañeros tratan de detener el control del barco, pero no funciona. El prota decide ir a enfrentarlas y rescatar a sus compañeros que han capturado, pero antes de que se vaya Andy va con él. El prota se teletransporta al barco enemigo y libera a todos sus compañeros. Luego de llevarlos de regreso a su barco con su poder, se encuentran con las 3 chicas. El prota le dice a Andy que se encargará de ellas y que él vaya a recuperar el control del barco. Andy sale y se encuentra con una chica llamada Tsubomi que tiene el control de su barco y comienzan a pelear. Su segundo ojo. Nos comenta que uno de sus poderes es que los Esper no pueden usar sus poderes cuando están cerca de él, pero el otro es que cuando toca a un oponente libera una poderosa onda telepática que prohíbe que las personas puedan usar su poder por un tiempo. Andy noquea a Tsubomi y rompe el control. Esto hace que los demás ahora puedan controlar el barco y cambiar de ruta. En eso llega Minamoto y la apunta. Andy corre hacia él y pelean. Después se tira del barco enemigo, pero el prota lo recoge por los aires. Aoi, Shinon y Kaori usan un poder y lanzan una onda que agarra el barco, llevándolo a las bases enemigas. El prota se teletransporta para ir a enfrentarlas. Los demás le comentan a Andy que son una organización que lucha para liberar a todos los Esper que son atormentados e intentan crear un nuevo mundo, y la persona que será reina de ese mundo es Kaori. Por eso este barco existe, para que sea su trono. El prota libera todo su poder y les lanza una onda venciéndole fácilmente. Luego activan el poder máximo del barco y vemos que pasan volando por encima de las bases enemigas y escapan. Al día siguiente todo el grupo se va a Tokio y el prota lleva el barco para que lo reparen. Los demás están en medio de un festival. Yugiri sale y compra un amuleto y luego quiere ir al parque de diversiones. Andy la está ayudando, pero vemos que alguien los está siguiendo. Vemos que el prota se infiltra en un hospital. El parque de diversiones que quiere entrar Yugiri y Andy no aceptan a Espers. Esto pone triste a Yugiri, pero Andy usa su poder para que puedan pasar sin ser detectados. Se divierten todo el día juntos y luego Andy se va a comprar algo para comer. Ahí se encuentra con Minamoto, que los estaba siguiendo. Él le dice que sabe que es un investigador de los Estados Unidos, ya que cuando estaba peleando con él usó unas artes marciales que solo los militares de los
Estados Unidos usan. Minamoto le comenta que pronto van a intentar atrapar a toda la organización de Pandora, pero necesitan la ayuda de Andy para que les dé información. Luego aparece Tsubomi y le dice que los tiene que ayudar, ya que si no le dirán al prota que es un espía. Ella le comenta que cuando el prota pertenecía a las fuerzas especiales de Japón y justo antes de que acabara la guerra fue traicionado por sus superiores, y como venganza asesinó a todos los involucrados uno por uno, y ahora no confía en ninguna persona normal. Vemos que el prota se hace unos exámenes, pero luego de verlo los elimina. Yugiri ve a un niño llorando, ella se acerca, él le dice que está perdido. Yugiri usa sus poderes para encontrar a sus padres, y luego hacen que se encuentren, pero el niño le comenta que Yugiri cerró sus ojos y usó sus poderes, así que los padres descubren que Yugiri es un Esper y huyen. Las demás personas escucharon que Yugiri es un Esper, y ahora hablan de ella con desprecio. Esto pone muy triste a Yugiri. Luego llegan unos policías, y tratan de llevársela, pero cuando la tocan Yugiri libera todo su poder, y está fuera de control. Llega Andy y mira toda la situación, corre hacia Yugiri y con su poder hace que se detenga. Yugiri comienza a llorar, pero Andy la tranquiliza. Luego llega Magi y Momiji, y se van del lugar teletransportándose. Momiji le comenta a Andy que cuando era niña su país estaba en guerra, y estaban matando a todas las personas que eran un Esper, pero en ese momento apareció el prota, cargando a Yu, y la salvó. Por eso siempre estará agradecida con el prota. Luego todos celebran el cumpleaños del prota, y Yugiri le da el amuleto que compró en la ciudad en forma de regalo. En ese momento el prota nos cuenta que no le queda mucho tiempo de vida. Al día siguiente están planeando la siguiente misión que van a hacer, y es robar un prototipo que será importado a Japón dentro de poco. Luego Andy se va a la biblioteca, y se encuentra una foto del prota cuando era niño, pero en ese momento llega el prota y se esconde. Él usa su poder y crea una ilusión de una persona. El espectro se da cuenta de que no es real, y el prota le enseña un papel. Ahí le comenta que el barco usa el cerebro de una chica llamada Lee, quien murió en la guerra. El prota le dice que el barco es protegido y dirigido por un fantasma, pero él todavía no puede dejar este mundo, ya que juró exterminar a todos los normales. En ese momento el espectro siente la presencia de Andy y ataca, pero cuando vuelve a ver ya había escapado. El prota coge el collar de Andy. Al día siguiente le da de regreso el collar a Andy. Él le comenta que se le había perdido. Luego van a la próxima misión que tienen. Interceptan un auto y les piden que entreguen el cargamento que tienen. De repente aparecen unos helicópteros y el que estaba conduciendo era Minamoto. Los tienen rodeados y comienzan a pelear. El prota se encuentra con Kaoru. Ella le comenta que su barco se hundirá, así que tratan de protegerlos. El prota le dice que todavía no puede abandonar el barco, ya que ahí todavía siguen sus compañeros, y que ella es la futura reina de los Esper, y comienzan a pelear. Y deja inconsciente a Kaoru. Andy regresa al barco y trata de buscar el objeto, pero el prota aparece detrás de él. Él le comenta que desde el principio sabía su identidad. Ahí tenemos un flashback, y el prota nos comenta que cuando era niño lo llevaron a Japón, y ahí conoció a una chica llamada Fujiko. Vemos que ella también es un Esper y tiene poderes. El prota nos comenta que perdió a sus padres en la guerra, y el padre de Fujiko lo adoptó. Luego el capitán de la armada imperial llamado Sotome se presenta ante el prota, ya que conocía a su padre, y investigaban los poderes sobrenaturales. Fujiko le comenta que Sotome está intentando usar los poderes de los Esper como armas, pero él dice que quiere que sus poderes sean de utilidad para que puedan ayudar personas, así que invita al prota a unirse a las fuerzas especiales para que pueda incrementar sus poderes. Este grupo está formado de personas con los mejores poderes sobrehumanos y reconocidos por el gobierno como héroes. El prota lo piensa un rato, pero luego con Fujiko se niegan a entrar, pero al día siguiente cambian de opinión y los dos entran a las fuerzas especiales, ya que el prota quiere ayudar a personas con su poder y Fujiko quiere hacerse más fuerte. Ha pasado un año y presentan ante todo el país a las fuerzas especiales. Uno puede lanzar fuegos por las manos, otro puede teletransportarse rápidamente, otro puede crear varios clones de él mismo, dos de ellos se pueden transformar en animales y otro puede sacar rayos de las manos. Luego les informa que tendrán su primera misión, así que irán a la guerra. El capitán les comenta que será una batalla aérea de 1 contra 1 y para esta misión solo enviarán al prota. Al día siguiente el prota se encuentra con el avión enemigo. El avión le comienza a disparar y él las esquiva fácilmente. Vemos que todos están viendo el combate desde lejos. En un momento logra ponerse adelante del avión y le dispara, así cumpliendo la misión, pero en ese momento el capitán llama al prota diciéndole que tenga cuidado, ya que un submarino enemigo está cerca. Los demás van a ayudar al prota. Ellos tratan de hablar con los enemigos, pero no les hacen caso y les comienzan a lanzar bombas. El prota a ver esto va y con su poder logra neutralizarlas, haciendo que no exploten. Pasaron los años y Japón está siendo bombardeado por los demás países. El prota va a hablar con el capitán para que lo deje ir a la guerra y poder ayudar, pero él se niega diciéndole que la guerra ya la perdieron, ya que no les queda
quedan más fuerzas militares, como también le comentaron que sus superiores que mediante un esper que puede predecir el futuro, le dijeron que las personas con poderes van a seguir aumentando y que el prota se convertirá en su líder y destruirá a todo el mundo. El capitán le dice que no puede permitir que esto pase y le dispara en el pecho. El prota está muy herido y confundido por todo lo que está pasando. Ahí el capitán le da el último disparo en la frente matándolo, diciéndole que no puede dejar que se convierta en un monstruo. Cuando se está por ir, el prota se levanta y lo mata y promete vengarse de todos los normales. Andy y el prota comienzan a pelear, pero en un momento Andy desactiva el núcleo del barco con su poder. Esto revela la ubicación del barco y hace que los enemigos sepan dónde están y van tras ellos. Llegan los enemigos y comienzan a atacar el barco. Andy está preocupado ya que esto no era parte del plan. El prota sale y comienza a destruir a todas las naves enemigas. Vemos que los militares se infiltraron en el barco y están a punto de capturar a los niños, pero llega un miembro de la organización y los detiene. Ella trata de usar sus poderes, pero ellos traen unas ondas que impiden que los use. Maggie, Yu y Momiji regresan al barco para detener a los enemigos. Vemos que los enemigos capturaron a Yugiri. Ella trata de escapar usando sus poderes, pero ellas usan las ondas dejándolo inconsciente. Andy va a hablar con sus superiores y ven que tienen a Yugiri. Él trata de detenerlos diciéndoles que esto no era parte del plan. Su superior le comenta que Yugiri es un esper de alto nivel y que está fuera de control, y si no es controlado puede destruir el mundo. Andy coge una arma y le dice que liberen a Yugiri, ya que solo es una niña. El superior se niega y le dispara, y luego se van. El prota regresa al barco, y al ver que todo está destruido libera todo su poder y comienza a pelear. Silhouettes of you are like a taunt. Ya que la bala que le dispararon le dio en el collar, y luego va a salvar al prota que estaba a punto de ahogarse, porque había usado todo su poder. Después se encuentra con Tsubomi, y llevan al prota para que se recupere. Cuando el prota se levanta habla con Tsubomi, quien es Fujiko, la chica que conoció cuando era niño. Maggie les comenta a los demás que los enemigos llevaron a Yugiri a los Estados Unidos. Andy se va a hablar con el prota, pero él solo quiere que le diga quién es su superior. Andy le comienza a explicar de cómo lo reclutaron para esta misión, y le da los detalles de quiénes son sus superiores. El prota reconoce a uno de ellos, y se enoja muchísimo, ya que es su capitán cuando estaba en las fuerzas especiales, y descubre que sigue con vida. Después cae desmayado. Luego Tsubomi le comenta a Andy que el prota fue asesinado por esa persona y traicionado. Luego eliminaron a todos los miembros del equipo que tenía, pero ella logró escapar y dejar todo atrás y volverse una nueva persona. Por eso ella no busca venganza. En la noche el prota escapa del lugar para ir a vengarse de los enemigos, pero se encuentra con Andy ya que quiere ayudarle a rescatar a Yugiri. Luego el prota y Andy se infiltran en la base enemiga y amenazan a un agente para que los lleve donde está Yugiri. Él los lleva a una sala, pero es una trampa. De repente aparecen máquinas y les comienzan a disparar. El prota y Andy se protegen, pero las máquinas matan a la gente. Luego van avanzando juntos y destruyendo a las máquinas en su camino, pero después son rodeados por muchas máquinas y soldados. En ese momento aparece Maggie, Yu y Momiji para ayudarlos. Juntos logran vencer a todos los enemigos. Tsubomi encuentra a Yugiri, pero ella le comienza a atacar, igualmente con Maggie. Después Momiji trata de detener a Yugiri, pero esto es inútil, ya que ella es más poderosa y la vence fácilmente. Vemos que Yugiri está siendo controlada por los enemigos para que mate a los espers que se encuentre. Finalmente llega el prota y pelea con Yugiri. Poder está fuera de control. Andy con la ayuda de Yugiri tratan de detener todo el poder del prota y lo logran. Al día siguiente el prota se encuentra con su capitán. Él le dice que ya no puede hacer nada, así que pide que lo mate, pero el prota en vez de matarlo borra todos sus recuerdos para que viva como una persona normal hasta que muera. Y así termina el anime. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y suscribirte con la campanita activada y comentar qué próximo anime quieres que resuma.